Hola, me llamo William Bradley, tengo 37 años y soy general de división del Ejército de los Estados Unidos, conocido en todo el mundo como un genio de la ciberseguridad. Pero hoy, mientras me miro al espejo en esta lujosa habitación de hotel, solo veo a un hombre con un sencillo traje negro intentando recordar cómo se siente pertenecer a una familia. No soy de los que hablan de sí mismos. Mi trabajo es guardar secretos, no presumirlos. Pero si me lo preguntas, seré breve. Me gradué en la cima de mi clase en la Academia Militar de West Point, obtuve una maestría en ciberseguridad en Johns Hopkins y recibí un doctorado honorario del MIT. He liderado operaciones cibernéticas internacionales como Sentinel-FIRE, fundé la unidad Ghost Grid, testifiqué ante el Congreso y fui reconocido por la OTAN por contribuciones que permanecen invisibles, cosas que suceden en las sombras para proteger la luz. Actualmente, sirvo como director de Estrategia Cibernética, Integración y Relaciones de Defensa en el Comando Cibernético del Ejército de E.U. En términos simples, lideró las operaciones de ciberseguridad del Ejército, supervisando contratos de defensa por miles de millones de dólares. Pero nadie en mi familia lo sabe. Hoy regreso, no como general, sino simplemente como Will, el hijo mayor, el hermano mayor, aquel que mi familia cree que es un soldado cualquiera. Me encuentro frente al Grand Elysium Hotel, un 5 estrellas, donde mi hermano menor Brian está a punto de casarse. El edificio es magnífico, con columnas de mármol blanco impecables, candelabros de cristal que brillan y una alfombra roja que se extiende desde la entrada hasta el salón principal. Suena música ya suave, mezclándose con risas y conversaciones de invitados de élite. Respiro profundo, ajusto mi corbata y siento el frío de mi anillo de West Point en el dedo. Esta es mi promesa a mi madre, no perderme el gran día de Brian, aunque hayan pasado casi 10 años desde que volví a casa. 10 años desde que elegí mi propio camino, dejando atrás el glamour familiar para vivir entre bases militares, frías salas de servidores y noches interminables enfrentando amenazas invisibles en el ciberespacio. Mi familia no es ordinaria. Mi padre, James Bradley, es el CEO de Nixora Dynamics, un colosal conglomerado tecnológico que provee software y equipos a los sectores de defensa, salud y finanzas. Es un hombre alto, de cabello entrecano, siempre con trajes a medida, irradiando autoridad natural. Mi madre, Ellen, es una mujer amable pero perspicaz, la confidente silenciosa de mi padre. Y Brian, mi hermano menor, es el CFO de la compañía, una versión joven de nuestro padre, inteligente, ambicioso y encantador con la multitud. Ellos son gigantes a los ojos de los demás, arquitectos de un imperio multimillonario. Yo, en cambio, soy el único que rechazó unirse al negocio familiar, el que eligió un camino que ellos nunca entenderían. Entro al salón del banquete, donde más de 300 invitados se han reunido. El aire está impregnado de perfumes caros, el tintineo de copas de vino y el brillo de los vestidos de noche bajo las luces. Una joven del personal del hotel me saluda, revisa mi invitación y me indica la mesa 17, en un rincón apartado del salón. Sonrío y le agradezco, pero un punzante dolor atraviesa mi pecho. La mesa 17. No es la principal, ni cerca del escenario, sino una mesa reservada para invitados insignificantes. No me sorprende, pero igual duele, como si alguien me hubiera clavado un pequeño cuchillo en el corazón. Mientras camino hacia la mesa, algunas miradas me siguen, un primo, un viejo amigo de la familia, algunos desconocidos. Asienten cortésmente, pero en sus ojos percibo curiosidad mezclada con lástima. Ese es Will, el hijo mayor de los Bradley. Escucho susurrar a una mujer. Dicen que sigue en el ejército. Qué lástima, con esa mente podría haber logrado tanto más. Fingiendo no oír, me siento. Los otros invitados conversan animadamente sobre la bolsa y bienes raíces. Me lanzan sonrisas rápidas y vuelven a lo suyo, como si mi presencia fuera una brisa pasajera. Miro hacia el escenario. Brian, radiante en un smoking negro, de la mano de su novia Emily, hermosa, rubia y sonriente. Brian ríe ante un chiste de nuestro padre, quien levanta su copa frente a los invitados. Todo el salón parece girar a su alrededor. Los Bradley, los exitosos, los respetados. Tomo un sorbo de agua, un amargo sabor subiendo por mi garganta. No es por la bebida, sino por los recuerdos.
De niño, Brian y yo éramos cercanos. Crecimos en una gran casa en Virginia, con un extenso jardín y una piscina azul brillante. Nuestro padre nos enseñaba sobre integridad, sobre vivir de manera que honrara el apellido. Debes hacer lo correcto, sin importar lo difícil que sea, decía en la cena, con mirada firme pero cálida. Creí en él, en esos valores, y elegí West Point, el ejército, un camino que pensé lo haría orgulloso. Pero me equivoqué. Cuando anuncié mi decisión de alistarme, mi padre me miró como si lo hubiera traicionado. El ejército, dijo en voz baja. ¿Quieres pasar tu vida en cuarteles ganando centavos cuando podrías estar en una oficina con vista al TOAC? Brian, entonces de 18 años, sonrió detrás de él. Si quieres jugar a ser héroe, adelante, dijo, medio en broma, medio en serio. A partir de entonces, la distancia con mi familia creció. Me sumergí en mi trabajo, desde el entrenamiento extenuante en West Point hasta noches sin dormir codificando en salas de servidores del Pentágono. Ascendí de capitán a mayor, luego coronel y finalmente a general de división a los 36, siendo uno de los oficiales más jóvenes en alcanzar ese rango. Lideré la operación Sentinel Fire, evitando un ciberataque de una nación hostil y salvando millones de datos sensibles. Fundé Ghost Grid, una unidad élite que combate amenazas cibernéticas globales. Comparecí ante el Congreso respondiendo preguntas difíciles sobre seguridad nacional y recibí una medalla de la OTAN, ceremonia a la que esperaba que mi familia asistiera, pero nunca lo hicieron. Mi madre llamaba ocasionalmente. ¿Cuándo vas a trabajar para la empresa, Willy? Mi padre era más directo. Cuando termines de jugar a ser soldado, avísame. Escaneo el salón mientras todos aplauden a Brian y Emily al cortar el pastel. Sonrío, pero por dentro se desata una tormenta. No estoy enojado, estoy acostumbrado a que me malinterpreten. Pero duele, como una pequeña herida profunda, cada vez que alguien me llama el soldado insignificante o la peor elección de la familia Bradley. Me pregunto, ¿alguna vez consideran que elegí este camino no por imprudencia, sino porque creí en él? Que no necesito riqueza ni fama para que mi vida tenga valor. El regreso a la casa fue pesado. Encontré a mi padre sentado en la mesa del comedor, leyendo un periódico financiero. Levantó la mirada, asintió y dijo con brusquedad. Will, su voz corta, siéntate y desayuna. Saqué una silla y me senté frente a él. Mi madre llegó con un plato de huevos y tostadas, sonriendo, pero en silencio. La atmósfera era tranquila, rota solo por el tintinear de los cubiertos sobre los platos. ¿Qué te pareció la boda?, preguntó mi padre, sin apartar los ojos del periódico. Hermosa, respondí. Brian se veía feliz. Asintió, dobló el periódico y finalmente me miró. ¿Y tú? Su voz llevaba un dejo de duda, como si no estuviera seguro de si debía preguntar. ¿Sigues en el ejército? Sonreí apenas. Sí, todavía hay. No añadí más, sin mencionar mi rango, sin hablar de la OTAN, sin relatar las noches que pasé evitando ciberataques. Sabía que no le interesaría. Tomó un sorbo de café y dijo, con tono calmado pero cortante. Sabes, Will, a veces me pregunto qué estás haciendo con tu vida. Brian ha logrado tanto, gana 6 cifras al mes, y tú, sigues en los cuarteles, viviendo una vida que no entiendo. Apreté el tenedor con fuerza, sintiendo como la ira subía, pero me contuve. Me gusta mi trabajo, dije con calma. Él resopló, sacudiendo la cabeza. Trabajo, eso no es trabajo, Will, es un hobby. Algún día entenderás lo que es la verdadera responsabilidad. Cuando lo hagas, dímelo y te conseguiré un buen puesto en la empresa. No respondí, solo lo miré, el hombre que me enseñó sobre integridad, ahora considerando mi vida una broma. Mi madre se sentó junto a nosotros, silenciosa, con los ojos alternando entre mi padre y yo. Finalmente, habló, con voz suave. James, basta. Will tiene su propio camino. Pero mi padre la desestimó. Ellen, no entiendes. Will tiene potencial, pero lo está desperdiciando.
No es como Brian. Esas palabras me atravesaron como un cuchillo. Me levanté cortésmente. Estoy lleno, gracias, mamá. Salí de la mesa sintiendo la mirada de mi padre en mi espalda. No me volví, no quería que viera mis ojos húmedos. Esa tarde fui a visitar a Brian a su oficina en el centro. Quería felicitarlo, sentir algún rastro del vínculo fraternal que alguna vez tuvimos. Su oficina estaba en el piso 40 de un rascacielos de vidrio con vista panorámica de la ciudad. Él estaba detrás de un gran escritorio, vestido con un traje gris, estudiando un gráfico financiero en su pantalla. Al verme, se levantó sonriendo. «Will, no esperaba verte», dijo mientras me daba la mano, pero el apretón se sintió frío, como entre extraños. «Felicidades», dije sentándome frente a él. La boda fue estupenda. Brian sonrió, recostándose en su silla. «Gracias. Emily y yo la planeamos durante un año. Costó una fortuna, pero valió la pena». Me miró, curioso, y preguntó: «¿Sigues en el ejército?» Asentí. «Sí, todavía hay». Rió, pero su risa carecía de calidez. «Eres único, Will. Papá tiene razón, podrías hacer mucho más, pero eliges quedarte allí». «¿Por qué? ¿Por el rollo del héroe?» Lo miré. Mi hermano menor, que solía correr tras de mí en el jardín suplicando que le enseñara a lanzar la pelota, ahora me veía como un perdedor. «Me gusta mi trabajo», dije con firmeza. Brian encogió de hombros. «Como quieras. Pero sabes que el mundo gira en torno al dinero y al poder. El ejército no te da eso. Si cambias de opinión, avísame, puedo conseguirte un puesto. Nada lujoso, pero suficiente para empezar de nuevo». Sonreí, pero por dentro una tormenta rugía. No necesitaba su puesto, ni su lástima. En una semana me vería con mi uniforme de mayor general, sentado al frente de la mesa de reuniones, decidiendo el destino del proyecto en el que él y mi padre habían puesto todo su empeño. Por ahora solo asentí. «Gracias», dije poniéndome de pie. «Te deseo felicidad». Salí de su oficina y el ascensor me llevó al piso inferior. Mi corazón se sentía pesado, no por sus palabras, sino por la verdad. Mi familia ya no era la que conocía. No me ven, ni quieren verme. Salí a la calle, respiré hondo y me repetí: «Una semana más. Todo cambiará». Esa noche regresé a la mansión. Mis padres habían recibido a algunos amigos, empresarios ricos y conocidos de la alta sociedad. Planeaba subir a mi habitación en silencio, pero mi madre me llamó. «Ven, vamos a presentarte a todos», dijo con alegría. Entré en la sala de estar, donde la gente se acomodaba en sofás con copas de vino en la mano. Mi padre me presentó, pero su voz carecía de entusiasmo. «Este es Will, mi hijo mayor. Sirve en el ejército». Un amigo de mi padre rió. «¿En el ejército? ¿No querías trabajar con tu papá? Nixora Dynamics domina el mercado». Los demás se rieron como si fuera un chiste. Sonreí educadamente. «Me gusta mi trabajo». Pero no cesaron. Una mujer con brillantes pendientes de perlas intervino. «Qué pena. Con los genes Bradley ya debería ser millonario». Mi padre rió, tomando un sorbo de vino. «Exacto. Pero Will quiere ser un simple soldado». El salón estalló en risas por el comentario burlón de mi padre. Cada palabra me golpeaba como una piedra. Quise gritar, decirles que soy mayor general, que tengo un poder que no pueden imaginar, pero no lo hice. Asentí, me disculpé y subí a mi habitación. Cerré la puerta, me senté en la cama, el corazón latiendo con fuerza, y miré el techo. «Una semana más», me dije. «Una semana más y me verán». Tras 3 días en casa de mis padres, comencé a empacar para regresar al trabajo. Antes de irme, mi padre me estrechó la mano. «Si cambias de opinión, llámame. Nixora Dynamics siempre tendrá un lugar para ti». Asentí sin decir nada. No necesitaba su lugar, había construido mi propio camino. En una semana me verían.
Regresé a mi apartamento cerca del Pentágono, un lugar modesto y sin pretensiones, con paredes blancas, un escritorio viejo y una estantería llena de documentos clasificados. Revisé correos electrónicos y me preparé para la reunión en Nixora Dynamics. No estaba nervioso, estaba acostumbrado a la presión, a salas llenas de gente poderosa, con los ojos fijos en mí, esperando una decisión que podía cambiarlo todo. Pero esta vez era diferente. Esta vez enfrentaría a mi padre y a Brian no como hijo ni hermano, sino como mayor general William Bradley, con el poder sobre su proyecto más importante. El día antes de la reunión, fui a mi oficina en la base militar. El ambiente allí siempre tenía un peso único. El tecleo de los teclados, el crujido de las comunicaciones por radio y el silencio tenso de personas que saben que cada decisión puede salvar o destruir millones de vidas. Un coronel llamado John entró con una pila de documentos. Mayor general, el informe final del proyecto Helios, dijo, colocando la carpeta en mi escritorio. Asentí, hojeando las páginas. Gracias, John. ¿Algo fuera de lo común? Negó con la cabeza. No, señor. Pero Nixora Dynamics parece tener problemas con su estructura de costos. Hay algunos gastos poco claros. Fruncí el ceño al leer más detenidamente. Brian estaba a cargo de las finanzas del proyecto. Si había errores, era su responsabilidad. Asentí y le dije a John. Mantén esto en secreto. Yo me encargaré de la reunión. A la mañana siguiente me puse el uniforme de gala de mayor general, un traje azul profundo adornado con insignias brillantes en el pecho. Me miré al espejo sintiendo el peso de mi rango y mi responsabilidad. No lo llevaba para presumir, lo llevaba porque ese era yo. William Bradley, el hombre que eligió este camino incluso cuando el mundo le dio la espalda. Subí al auto y mi chofer me llevó a la sede de Nixora Dynamics, un rascacielos de vidrio en el corazón de la ciudad. Respiré hondo y bajé. Hoy todo cambiaría. Entré al vestíbulo principal, donde la recepcionista me miró con curiosidad. Mayor general Bradley, por aquí, por favor, dijo una joven asistente, llevándome a la sala de juntas en el último piso. Sentí las miradas de empleados que no me conocían, pero notaron las insignias de mi uniforme. Susurros y señalamientos me rodeaban, pero no me importó. Mis pensamientos estaban en mi padre y Brian, en lo que sentirían al verme entrar. La sala de juntas era amplia, con una larga mesa de ébano y ventanas de piso a techo con vista a la ciudad. Mi padre estaba en un extremo de la mesa, vestido con un traje gris, conversando con algunos ejecutivos. Brian estaba a su lado, revisando documentos en su iPad, tenso pero seguro. El presidente de la Junta, Robert Callahan, se levantó al verme y me estrechó la mano. Robert era un viejo amigo, alguien con quien había trabajado en una operación de la OTAN. Su sonrisa reflejaba respeto. Will, qué gusto verte, dijo cálidamente. Asentí y sonreí. Igualmente, Robert. Tomé asiento y sentí cómo cambiaba la atmósfera de la sala. Mi padre levantó la vista, sorprendido, pero rápidamente apartó la mirada. Brian frunció el ceño y susurró algo a un ejecutivo a su lado. Supe lo que pensaban, ¿qué hace Will aquí en uniforme? Probablemente solo un representante militar menor. No dije nada. Coloqué mi carpeta sobre la mesa y esperé. Robert golpeó suavemente la mesa para llamar la atención. Damas y caballeros, hoy estamos aquí para discutir el proyecto Helios, un contrato de defensa crítico con el Departamento de Defensa. Me honra presentarles al representante militar con autoridad final sobre este proyecto. Se volvió hacia mí, sonriendo. Mayor General William J. Bradley, director de Estrategia Cibernética, Integración y Relaciones de Defensa, Comando Cibernético del Ejército de E.U. La sala guardó un silencio absoluto. Sentí todas las miradas fijas en mí, como balas invisibles. Mi padre levantó la vista, la taza de café congelada a medio aire. Brian se giró bruscamente, la boca abierta, los ojos desorbitados. Los demás ejecutivos susurraban, revisando documentos para asegurarse de que realmente era yo. Me senté derecho, encontrando la mirada de Robert,
y asentí levemente. Gracias, señor Callahan. Estoy listo para comenzar. Mi padre tosió, intentando recomponerse. Will, dijo con voz temblorosa, ¿tú eres mayor general? Lo miré, calmado pero firme. Sí, señor. Brian negó con la cabeza, murmurando. No puede ser. Robert intervino, con tono firme. El mayor general Bradley es uno de los expertos mundiales en ciberseguridad. Tenemos la suerte de tenerlo aquí hoy. Mi corazón latía, no por nervios, sino por una mezcla extraña de satisfacción y dolor. Había esperado este momento, que mi padre y Brian comprendieran que no era el soldado insignificante. Pero una profunda tristeza me invadió. ¿Por qué tuvo que ser este momento para que me vieran? ¿Por qué necesitaba usar este uniforme y estar en esta sala de juntas para que reconocieran mi valor? La sala de juntas seguía susurrando mientras tomaba el control de la discusión, sentado al frente de la mesa, mi uniforme de gala impecable. Mi mirada barría los rostros de ejecutivos en trajes caros, asistentes tomando notas frenéticamente, y mi padre y Brian, ambos inmóviles en silencio. No permití que los sentimientos personales se interpusieran. Hoy, allí, era el mayor general William Bradley y tenía la misión de asegurar que el proyecto Helios no fuera solo un contrato millonario, sino un sistema de ciberseguridad impenetrable, protegiendo a millones. Damas y caballeros, comencé, con voz firme pero cargada de autoridad. El proyecto Helios no es simplemente un proyecto tecnológico, es la columna vertebral de la seguridad nacional. Cada detalle, desde el código hasta los costos, debe ser revisado minuciosamente. Necesito que Nixora Dynamics proporcione explicaciones claras de su estrategia de seguridad y estructura financiera. ¿Por dónde empezamos? Mis ojos se fijaron en Brian, mi hermano menor, que hace solo una semana se burlaba de mí como el soldado jugando a ser héroe. Ahora, balbuceaba mientras ajustaba su corbata, buscando la mirada de rescate de nuestro padre, quien permanecía silencioso, con las manos apretando su bolígrafo. Mayor general, comenzó Brian, con voz vacilante, hemos optimizado la estructura de costos para máxima eficiencia. Todos los gastos están reportados. Deslicé un montón de documentos hacia él, notando la tensión en sus movimientos. Sus manos temblaban ligeramente y su seguridad era dudosa. Revisé los números, pero mi mente ya recordaba las irregularidades que el coronel Young había señalado, el gasto de $47 millones para la subsidiaria de Singapur. No está claramente justificado, dije con voz calmada pero firme. ¿Pueden detallar su propósito? Lo miré, no como su hermano, sino como el hombre que controlaba el destino de este proyecto. La sala quedó tan silenciosa que se podía escuchar el tic-tac del reloj de pared. Brian tragó saliva y hojeó sus papeles, buscando una respuesta. Es una inversión para investigación auxiliar, dijo, pero su voz carecía de convicción. Investigación auxiliar, repetí, levantando una ceja. ¿Tienen un informe detallado de los resultados? Porque según datos militares, esa subsidiaria no ha realizado investigación relacionada con Helios en los últimos 2 años. Deslicé otro documento hacia él, un análisis de mi equipo en el comando cibernético. Brian palideció y un ejecutivo cercano tosió, intentando romper la tensión. Mi padre finalmente levantó la vista, los ojos alternando entre mí y Brian, como si no pudiera creer lo que veía. No lo miré, no quería ver decepción o vergüenza en sus ojos. Solo estaba haciendo mi trabajo, como lo he hecho los últimos 10 años, poniendo el deber por encima de las emociones. Mayor general, intervino otra ejecutiva, Eleanor Hayes, con cautela. Revisaremos este gasto y proporcionaremos un informe completo. Seguro es solo un malentendido. Asentí, manteniendo expresión neutral. Espero ese informe en 48 horas. La seguridad nacional no tolera malentendidos, enfatizando la última palabra, y la sala pareció contener la respiración. Continué cuestionando no solo los costos, sino también la estrategia de seguridad. Solicité al equipo técnico de Nixora que presentara el código fuente de los sistemas, señalando una posible vulnerabilidad en el protocolo de cifrado.
Si un enemigo explota este fallo, toda la red podría colapsar en horas, dije con voz gélida. Necesito un plan de remediación inmediato. Los ingenieros asintieron, escribiendo frenéticamente notas. Brian permaneció en silencio, con los ojos fijos en la mesa, como si deseara desaparecer. Mi padre finalmente habló, como si le costara sacar las palabras. Will, quiero decir, mayor general, nos aseguraremos de que todo se aborde. Nyxora Dynamics está completamente comprometida a trabajar con el Departamento de Defensa. Por primera vez en la reunión, lo miré a los ojos y dije, con tono profesional: confío en ese compromiso, señor Bradley. Escuchar a mi padre llamarme mayor general frente a toda la junta me llenó de una indescriptible sensación de orgullo y confianza. La reunión se extendió durante 3 horas. Ejecuté la reunión con la precisión de alguien acostumbrado a comandar. Cada pregunta, cada exigencia, estaba orientada a asegurar que el proyecto Helios cumpliera con los más altos estándares. Pero no fui vengativo, no permití que los sentimientos personales interfirieran. No estaba allí para ajustar cuentas con mi padre ni con Brian, estaba allí para hacer lo correcto, como él me había enseñado cuando era joven, aunque ahora parecía haber olvidado su propia lección. Al finalizar la reunión, un ejecutivo se acercó a darme la mano con respeto evidente. Uno susurró a otro: no sabía que el hijo de los Bradley era un mayor general impresionante. Escuché, pero no respondí. Reuní mis documentos preparándome para salir cuando Robert Callahan, el presidente del consejo, me dio una palmada en el hombro. Lo hiciste muy bien, Will, dijo cálidamente. Siempre supe que eras especial. Le sonreí, pero por dentro solo quería salir de la sala. Los murmullos, las miradas, mi padre y Brian no se fueron de inmediato, se quedaron, como esperando algo. Sabía que querían hablar, pero no estaba seguro de estar listo. Salí al pasillo, sintiendo el aire fresco que entraba por las grandes ventanas. Una asistente se apresuró tras de mí, ofreciéndome un vaso de agua. Mayor general, el señor Callahan le invita a su oficina privada para una conversación, dijo. Asentí, sabiendo que no se trataba solo de trabajo. Sería un enfrentamiento con mi familia, uno que había postergado demasiado tiempo. La oficina de Robert estaba en la esquina del edificio, con grandes ventanales que daban al horizonte de la ciudad. Al entrar, mi padre, Brian e incluso mi madre estaban allí. Robert se situó detrás de su escritorio con una ligera sonrisa. Dejo que su familia hable, dijo, y se retiró cerrando la puerta. El silencio llenó la sala. Yo permanecí de pie, aún con mi uniforme, sintiendo el peso del momento. Mi padre me miró, sus ojos reflejando sorpresa y vergüenza. Mi madre estaba sentada en el sofá, los ojos enrojecidos como si hubiera estado llorando. Brian permanecía junto a la ventana, manos en los bolsillos, evitando mi mirada. Will, comenzó mi padre, su voz temblando, ¿por qué no dijiste nada sobre esto? Señaló mi uniforme, las insignias en mi pecho. Lo miré, el dolor de los días anteriores subiendo, pero mantuve la voz firme. Lo hice, papá. Envié invitaciones a mis ceremonias de ascenso, correo sobre Sentinel-Fire, la medalla de la OTAN, envié fotos cuando fui reconocido. Nadie respondió. Nadie preguntó. Mi madre sollozó, cubriéndose la boca. Willy, no sabía, pensé que solo trabajabas en oficinas militares. No entendía lo que haces. Su voz se quebró y mi corazón se apretó. Quise acercarme, abrazarla, decirle que estaba bien, pero no podía. Solo la miré a ella, a mi padre, a Brian. Finalmente, Brian habló, su voz baja pero sincera. Will, quiero decir, mayor general, me equivoqué. Te burlé, pensé que no eras suficiente. Mereces respeto. Lo miré, viendo la vergüenza en sus ojos. Una parte de mí quería perdonarlo de inmediato, volver a los días en que éramos hermanos cercanos, pero otra parte aún dolía por años de ser ignorado y subestimado. Mi padre dio un paso hacia mí. Will, dijo, su voz cargada de emoción, pensé que necesitabas que te guiara,
Creí que estabas desperdiciando tu potencial, me equivoqué. Estoy orgulloso de ti. Era la primera vez en 10 años que lo decía. Sentí un destello de calor mezclado con tristeza. Solo quería que me respetaran por el camino que elegí, respondí con voz baja, no por haber rechazado el tuyo. Mi padre asintió, los ojos húmedos como si reviviera los años pasados. Tienes razón, dijo suavemente, no te vi. Lo siento. No respondí, solo asentí y me aparté. Mi corazón estaba pesado, no estaba allí para ganar ni hacerlos sentir culpables, solo quería que me vieran realmente, sin la lente del dinero o la fama. Salí de la oficina, el sol entrando por las ventanas calentando mi rostro. Hace una semana era el soldado despreciado, hoy era el mayor general William Bradley, el hombre que había silenciado una sala de juntas. Pero en el fondo seguía siendo Will, el hijo, el hermano, esperando que algún día su familia lo comprendiera. Regresé a mi apartamento cerca del Pentágono, donde el espacio pequeño y familiar me ayudaba a encontrar calma. Me quité el uniforme y lo colgué, sintiendo cómo se aliviaba el peso de mis hombros, aunque la carga en mi corazón permanecía. En mi escritorio abrí mi laptop, revisando correos del coronel Young. El último informe sobre el proyecto Helios confirmó mis sospechas. La estructura de costos de Bryan tenía múltiples fallas, no fraude, pero sí mala gestión. Redacté un correo conciso a Robert Callahan, presidente de Nexora Dynamics, instándolos a rectificar los problemas antes de que interviniera el Pentágono. No es intencional, pero necesita corrección inmediata para garantizar la seguridad nacional, escribí. Presioné enviar, sintiendo alivio. Había hecho lo correcto, no para exponer a mi hermano, sino para darle la oportunidad de corregir sus errores. Los días siguientes me sumergí de nuevo en el trabajo en Cyber Command, inmerso en líneas de código, informes clasificados y estrategias para proteger las redes nacionales. Pero mi familia no dejaba de rondar mi mente. Mi madre con sus ojos llorosos en la oficina de Robert, mi padre con su voz temblorosa al disculparse y Bryan, mi hermano, que ahora lidiaba con las consecuencias de los errores en su proyecto. Una semana después, recibí un correo de Bryan. El asunto decía simplemente, gracias. Lo abrí, leyendo cada línea con una sensación extraña. Will, he revisado toda la estructura de costos de Helios como me pediste. Había cosas que no manejé bien y las estoy corrigiendo. Gracias por no hacer un escándalo. Me equivoqué al subestimarte. Si tienes tiempo, me gustaría que nos veamos, solo nosotros, hermanos. Volví a leerlo. Un destello de calidez se abrió camino en mi corazón. Respondí brevemente. Bien, estoy libre este fin de semana. Nos vemos en la vieja cafetería. Era el pequeño café en el suburbio donde solíamos pasar horas de niños hablando de sueños ingenuos. Bryan aceptó de inmediato. Guardé el teléfono, sintiendo un rayo de esperanza, aunque aún cauteloso. Quería creer que podíamos reconectar, pero sabía que el camino no sería fácil. Ese fin de semana llegué a la cafetería vestido con camisa y jeans, sin uniforme, sin insignias. Quería encontrarme con Bryan como su hermano, no como mayor general. Ya estaba allí, sentado en nuestro viejo rincón, con un café frente a él. Al verme, sonrió. Era la primera sonrisa genuina que le veía en años. Will, dijo suavemente, gracias por venir. Nos sentamos a conversar. Al principio fue charla trivial, trabajo, Emily, el clima. Luego Bryan respiró hondo y me miró a los ojos. Will, lo siento, dijo. Pensé que no era suficiente. Me equivoqué. Lo que haces, lo que has logrado. No supe qué decir. Dejé que mi arrogancia previa se disipara al ver la sinceridad en sus ojos. Está bien, Bryan, respondí. No necesito que estés orgulloso de mí, solo quiero que respetes el camino que elegí. Asintió, tomando un sorbo de café. He arreglado el plan de costos, dijo. Robert dice que ahora está mucho mejor. Y aprendí una lección no solo sobre finanzas, sino sobre responsabilidad. Sonreí, aliviado. Eres inteligente, Bryan.
Lo harás mejor. Seguimos recordando viejos tiempos, disputas tontas, sueños compartidos. Al salir de la cafetería, sentí que una parte de la brecha entre nosotros se había cerrado, no completamente, pero lo suficiente para creer que un día podríamos volver a ser hermanos de verdad. Unos días después, recibí otro correo, esta vez de mi padre. Era un memorando interno de Nexora Dynamics enviado a todos los empleados, pero me habían copiado directamente. Querido equipo de Nexora Dynamics, quiero compartir algo que he aprendido recientemente. Mi hijo, el mayor general William Bradley, es un hombre excepcional, un líder en ciberseguridad y motivo de orgullo para nuestra familia. Lo subestimé y me disculpo por ello. Somos afortunados de contar con su apoyo en el proyecto Helios y espero que todos aprendamos de su integridad. Leí el correo con los ojos húmedos. Mi padre no solo se había disculpado conmigo, sino que lo reconocía públicamente frente a cientos de personas, algo que jamás pensé que haría. Lo llamé, respondió de inmediato, su voz más cálida de lo que recordaba. Will, dijo, ¿recibiste el correo? Asentí, aunque no podía verlo. Sí, papá. Gracias. Hubo un momento de silencio, luego dijo. Me equivoqué. No te vi. Quiero enmendarlo. Cuando estés libre, ven a casa, ¿de acuerdo? Tu madre te extraña. Sonreí, sintiendo cómo se levantaba un peso. Iré, papá. Pronto. 6 meses después, regresé a la mansión de mis padres. El ambiente era diferente. Al entrar, mi madre se lanzó a abrazarme, los ojos brillantes. Willy, dijo. He hecho tarta de manzana para ti. Reí, abrazándola, respirando el aroma familiar de su perfume. Mi padre estaba detrás, estrechando mi mano con una calidez que antes no existía. Me alegra verte, Will, dijo. Brian estaba también, con Emily. Me dio una palmada en el hombro, sonriendo. Sin reuniones esta vez, Will. Solo familia. Nos sentamos en la sala. Un pequeño cambio llamó mi atención. Junto a la portada de Forbes de mi padre y el diploma MBA de Brian, había un nuevo marco con mi foto en uniforme recibiendo la medalla de la OTAN. ¿Quién colgó esto? Pregunté suavemente. Mi madre sonrió. Tu padre lo hizo. Dijo, es hora de que nuestra casa esté orgullosa de todos nuestros hijos. Esa cena fue la primera en años donde me sentí en casa. Hablamos, reímos y, por primera vez, me preguntaron sobre mi trabajo. ¿Es como en las películas de ciencia ficción, Willy? Preguntó mi madre, con los ojos brillantes. Reí, explicando de manera sencilla, sabiendo que solo entendía la mitad. Mi padre preguntó sobre la operación Sentinel-Fire, por primera vez, escuchó realmente. Brian compartió que había aplicado una de mis sugerencias de cifrado en un proyecto de Nexora Dynamics y había funcionado mejor de lo esperado. Eres un genio, dijo, con admiración en la voz. Al terminar la cena, salí al jardín, contemplando la piscina brillando bajo la luz de la luna. Mi madre me acompañó, trayéndome una chaqueta. Hace frío, Willy, dijo, colocándomela sobre los hombros. Gracias, sonreí. Estoy orgullosa de ti, dijo, suave pero firme. No porque seas mayor general, sino porque eres mi hijo. La miré, con los ojos húmedos. Lo sé, mamá, dije. Gracias. Sentí algo que no creí posible. Mi familia no era perfecta. Habíamos perdido años en entendernos y las cicatrices permanecían, pero al menos estábamos intentando, y quizá eso era lo más importante. Unos días después, retomé el ritmo familiar de ser mayor general. Al desempacar mi maleta en la oficina, encontré una carta escrita a mano, cuidadosamente colocada bajo mi uniforme. Era de mi madre. Willy, estoy orgullosa de ti. No porque seas mayor general, sino porque eres mi hijo. Te quiero. Sonreí, colocando la carta junto a mi medalla sobre el escritorio. En ese momento sentí una chispa de esperanza. Mi familia estaba aprendiendo a verme, y yo estaba aprendiendo a dejar atrás el pasado para vivir los días brillantes que venían.